Bueno, soy egresado de la Universidad Industrial de Santander y llevo laborando como profesor alrededor de 8 años. Bueno, yo creo que sí. Creo que el método dialéctico es la base de ese intercambio de ideas que la educación tradicional ha olvidado. Considero que es fundamental, pues es la columna vertebral de la comunicación que debe haber en el aula de clase. Bueno, para mí la finalidad de la educación es descubrir y explotar las habilidades y competencias que poseemos, ¿sí? Cuando estas habilidades se descubren y se explotan, eh, podemos tomar esas herramientas para mejorar la sociedad, ¿sí? En cuanto a las características, creo que debe ser una persona con responsabilidad social, una persona crítica y consciente de su impacto en las personas. Bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista de maestros debemos de demostrarle a los estudiantes esa faceta pedagógica de la tecnología e involucrarlos con ella. Eh, Hay que aprovechar que los estudiantes son muy diestros en ese campo tecnológico y son una generación digital. Eso es una ventaja que podemos aprovechar para, para poder mezclar tecnología con enseñanza y aprendizaje. Bueno, yo diría que el enfoque humanista, pues es un enfoque en el que el aprendiz es el protagonista de su aprendizaje, ¿sí? Este enfoque es ese mismo o es ese que está basado en la libertad, ¿sí? En el cual el aprendiz es el dueño y director de su proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que podría utilizarse este enfoque para de pronto cubrir esos espacios que otros no lo hacen. Bueno, yo creo que después de la pandemia la educación virtual tomó fuerza y quedó demostrado lo viable que puede llegar a ser, ¿sí? Habiendo enseñado de manera virtual, yo creo que hubo puntos positivos y también negativos. Me gustaría, mediante la investigación, mejorar esos aspectos negativos, esos aspectos en los que de pronto muchos profesores fallamos. Y uno de esos aspectos es eh, algo que llamamos el attention grasp, ¿sí? El cual es ese elemento o ese nivel de atención que el estudiante eh, tiene, ¿sí? Pero resulta que pues en la pandemia y con esas clases virtuales, eso no se vio o no fue muy fuerte. Entonces me gustaría investigar sobre eso, me gustaría investigar en estrategias o herramientas para mejorar o aumentar ese nivel de atención en los estudiantes cuando toman clases en línea. Bueno, yo creo que a partir de, a partir del input
que yo les doy a los estudiantes a partir de las clases que yo les doy, yo siempre trato de tener, o siempre trato de que las clases tengan una finalidad funcional, ¿sí? Es decir, no me gusta enseñarles a los estudiantes una lista de verbos o unas reglas gramaticales si realmente ellos no saben en qué contexto lo podrían utilizar. Entonces, eh, yo creo que una buena forma de crear contenido significativo es enseñarles el para qué de eso que ellos están aprendiendo, ¿sí? Enseñarles ese modo funcional de ese idioma que ellos están aprendiendo, en qué contexto lo puedo utilizar, cuándo lo puedo utilizar, en qué situaciones me puede servir. En promedio, yo diría que es, bueno, eso varía, ¿sí? Yo creo que varía dependiendo del tema. Pues bueno, una medida que adquiere más experiencia, yo creo que el tiempo que gastas planeando es menor. De pronto, si es un tema con el que uno nunca ha tratado, de pronto el tiempo sí es bastante, es de pronto el mismo que uno va a utilizar para enseñar. ¿Sí? Entonces, eso es variable, es bastante relativo. Bueno, yo creo que me voy a poner la herramienta TIC para el desarrollo de las relaciones. Entonces usamos aplicaciones para, por ejemplo, la programación, aplicaciones móviles, utilizamos las plataformas interactivas, eh, incluso los podemos también utilizar en redes sociales como Instagram o Facebook y mostrarles a los estudiantes que no solamente se pueden usar para fines, digamos, recreativos o eh, de ese tipo, sino también para fines pedagógicos. Bueno, yo creo que debe ser elocuente, debe ser creativo, debe ser recursivo y por supuesto debe darse a entender. Bueno, yo los evalúo, sí los evalúo. Utilizo dos tipos de evaluación, evaluación sumativa, la cual hace referencia a exámenes, quizzes, trabajos, y también, y también el tipo de evaluación formativo, que hace referencia a lo que es, por ejemplo, exposiciones o de pronto participación en clase, o también puede ser tomado como una nota apreciativa dependiendo de lo que uno vea en el proceso del estudiante, de qué tanto haya avanzado. Ese tipo de evaluación también es bastante importante para mí, la formativa, que de pronto ha quedado como en el olvido. Ahora, hoy en día todo es muy sumativo, pero bueno, la formativa la tengo también muy en cuenta. Eh, por lo general implemento una metodología integral. Eh, sí, por cierto, he tenido estudiantes con condiciones cognitivas, por ejemplo, como lo es eh, la dislexia y también estudiantes ciegos. Y bueno, eh, he sabido, pues, a partir de capacitaciones y también eh, trabajo autónomo que yo he hecho, lograr encontrar herramientas y estrategias para poder ser incluyente con esos estudiantes. Entonces, sí, yo creo que esa metodología mía integral no es excluyente, por el contrario, eh, trato de que todos los estudiantes estén o hagan parte de ese proceso.
Eh, yo creo que ahí es donde entra la versatilidad del profesor. Creo que también lo recursivo que podría yo ser y lo creativo, porque en un contexto, por ejemplo, de educación secundaria de un colegio público acá en Colombia, los recursos con los que uno cuenta no son muchos. Entonces, en esos casos es cuando uno como profesor debe por su cuenta hallar la manera para poder eh, darle el input necesario a ese estudiante, eh, brindarle pues la educación, a pesar de que es una es un estudiante con condiciones diferentes a los demás. Entonces, por ejemplo, tengo un estudiante con dislexia que teníamos problemas con él, o digamos problemas no, inconvenientes con él para realizar las actividades de lectura. Entonces, por medio de los audiolibros y por medio de su celular se pudo llevar a cabo ese objetivo. Bueno, yo creo que debe ser consciente de la responsabilidad social que implica formar personas, no solo en el ámbito académico, sino humano también. Creo que los profesores somos constructores de sociedades, somos arquitectos y el reflejo de esto dice mucho de la educación que hay inmerso o que hay inmersa en una sociedad. Creo que esa forma de aprender es bastante valiosa y significativa. Y desde mi punto de vista cumple 100% con las expectativas, porque ¿quién mejor que uno para llevar el ritmo de estudio? ¿Quién mejor que uno para enfocarse en lo que realmente le interesa y hacer de esa actividad algo placentero? Yo creo que sí, claro que debería de reformarse. La educación primaria y secundaria es anacrónica. Los sistemas de evaluación sumativos promueven la competitividad y la educación no puede verse como eso, no puede verse como una carrera en la que el estudiante con una nota más alta sea considerado mejor que otro, con calificaciones bajas. Yo también creo que el estudiante mismo debería de ser el que determine su avance en el proceso de aprendizaje, el que él mismo, debería de ser el mismo quien se evalúe, ¿sí? Entonces ahí es donde entra esa corriente con la que tanto me siento identificado, que es el constructivismo, ¿sí? Eh, la cual tiene como un denominador la libertad. Y precisamente, pues, este sistema educativo se ha encargado de privar a los estudiantes de ella, pues deben obtener notas altas en materias que muchas veces no son de su agrado, ¿sí? Pero lo deben hacer porque si no lo hacen, no avanzan y, bueno, es un ciclo en el que se ven inmersos, ¿sí? No, por no decir obligados. Entonces, yo creo que como docente no puedo seguir, digamos, siendo partícipe de esa educación que de pronto hace que los estudiantes no encuentren realmente lo que ellos les guste, lo que realmente les apasiona, ¿sí? Yo leía una analogía bastante interesante y decía que nosotros como profesores no podemos insistir en enseñarle a los peces a escalar árboles. Debemos ser conscientes que los estudiantes no son máquinas, mm, no son productos que entran a una institución educativa y todos salen, o se espera que todos salgan después de tantos años con los mismos conocimientos. No, todos son seres bastante eh, diversos, ¿sí?
y por lo tanto, pues, debemos, pues, entender esa parte, ¿sí? Bueno, me gustaría decirles que decidieron hacerse cargo de una responsabilidad bastante grande y es el hecho de formar personas, el hecho de estar detrás eh, de toda de, de toda la formación y de todo lo que implica construir grano a grano una sociedad, ¿sí? Con todas esas personas que más adelante van a aportar algo. Creo que tenemos una labor muy importante y era como le comentaba al principio, descubrir esas de pronto esos dones que tenemos, esas habilidades en las que somos buenos y explotarlas. Entonces, bueno, ese sería el mensaje para los profes que están en formación.